Cornejo Maza se graduó de médico de la Universidad Nacional, hizo medicina interna en el Hospital Nacional Rosales, se hizo neurólogo en la Universidad Autónoma de México, se lo digo rápido, sí, porque estamos en contratiempo, ¿verdad? También ha hecho estudios de fellow en la Universidad de Thomas Jefferson de Pensilvania y actualmente también pues tiene muchos también estudios, aplicaciones. Nos va a hablar un término, una condición muy importante que ustedes siempre le van a oír decir. Algunos pacientes me dicen, yo ya estoy prevenido para un infarto cerebral, doctor, estoy tomando aspirinita. Uy, qué feo eso. Bien, el doctor nos va a hablar siempre del tratamiento preventivo antiplaquetario para el ictus. Gracias, doctor. Gracias. Aquí atrás, sí. Bueno, vamos a continuar. Esta parte que me ha tocado a mí es una parte realmente práctica, porque es lo que ustedes van a ver en su clínica diaria y es lo que nosotros vemos también en la clínica diaria, un poco diferente a lo que ha hablado el doctor Arias. Esto que nos toca es la parte, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en la consulta del día? En prevención primaria, acuérdese que son pacientes que pueden tener múltiples factores de riesgo, pero que nunca han presentado ni un ictus ni un ataque isquémico transitorio. Estos pacientes están asociados a una serie de factores de riesgo que unos tienen más altos que otros y que son los que nosotros tenemos que detectar en la consulta diaria. Hay abordajes intervencionistas, como dijo el doctor Arias, en la enfermedad arteriosclerótica, en la circulación cérvico-cefálica, pero también nosotros tenemos que hacer algo en el paciente en cuanto a la prevención de los problemas que puede presentar clínicamente. Aquí ven ustedes, este es un artículo de la American Heart Association. Esto fue publicado en Stroke en el 2014, son las guías que actualmente se llevan en pacientes en prevención primaria. Voy a tratar de darles a ustedes lo que está hasta este momento actualizado en la utilización de los antiagregantes plaquetarios en el uso de la consulta diaria. Aquí pueden ver ustedes también, estas son otras guías que han sido publicadas en el 2018. Ahí ven ustedes, es de la Sociedad Europea del Corazón y estas fueron publicadas en el 2018. También traen situaciones similares que a las guías que ahora en la actualidad ya se considera la parte, digamos, cerebral. Las guías previas, antes ustedes van a ver en las guías anteriores solamente el uso, por ejemplo, de aspirina en la profilaxis cardíaca, no en ictus. Esto ha ido cambiando con el tiempo y a partir del 2010 aproximadamente, ahora se considera la posibilidad de mantener intacto, íntegro a los pacientes y evitarles que el paciente llegue a presentar un primer ictus o un ataque isquémico transitorio. Porque como decía el doctor Arias, el problema del ataque isquémico transitorio, que antes nosotros lo veíamos, Hospital Rosales y en medicina interna lo veíamos bastante, o déficit neurológico isquémico reversible, van desapareciendo porque usualmente muchas de este tipo de lesiones, es cierto que clínicamente desaparecen en las primeras 24 horas, pero generalmente dejan una huella en el cerebro. Y ese es el problema, porque el paciente queda con una huella, con un problema isquémico ya puesto. Hasta este momento hay poca evidencia que apoye el uso de terapia antiplaquetaria diferente a la aspirina y cilostazol. Fíjense bien en esto, es importante, para la prevención primaria del ictus. Es decir, hay pocos trabajos relevantes que nos pueden a nosotros sostener en medicina basada en evidencias en que nosotros vamos a utilizar antiplaquetarios para todos los pacientes para evitarles que tengan un infarto, pacientes diabéticos o pacientes hipertensos o pacientes que tienen dislipidemias. El uso de la aspirina en la profilaxis cardiovascular, incluyendo ictus, es razonable
para las personas cuyo riesgo es suficientemente alto. Es decir, nosotros ahora, ustedes por ejemplo en los celulares pueden bajar el Cardiovascular Risk, que es esto que puse aquí abajo, esta referencia. La American Heart antes nosotros tenemos manera de calcular el riesgo a 10 años en los pacientes. Es decir, según el Framingham, así empezó con el estudio Framingham, hay ciertos parámetros de riesgo que nos pueden garantizar a nosotros que el paciente va a tener un alto riesgo en los siguientes 10 años de presentar un infarto o presentar un ictus. Hay bastante, aquí sí hay evidencia del uso de aspirina, pero es que la aspirina no la abandonamos, es un gold standard siempre. Y ustedes ven un nivel de evidencia alto, nivel de evidencia B, que es un nivel de evidencia importante. La aspirina, fíjense bien, esto es importante, 81 miligramos diarios o 100 miligramos en días alternos puede ser útil en la prevención del primer ictus en mujeres, incluyendo mujeres con diabetes mellitus, con riesgo suficientemente alto para que los beneficios superen a los riesgos asociados al tratamiento. ¿Qué riesgos asociados al tratamiento? Hemorragia. Pero fíjense, nivel de evidencia B. La aspirina podría considerarse para la prevención de un primer ictus siempre en personas con enfermedad renal. Eso es importante también, que vemos bastante pacientes con problemas renales crónicos, con depuraciones de creatininas menores de 45 mililitros por minuto, tal vez no graves como menores de 30, pero que sí los podemos proteger con aspirina. Y tenemos niveles basados en evidencia. El cilostazol es importante porque este es un medicamento que está autorizado ya en base a la evidencia. Puede ser razonable en la prevención del primer ictus en pacientes que tienen problemas de enfermedad arterial periférica. Y esto también tiene un nivel de evidencia alto. La aspirina sí definitivamente no es útil para prevenir ictus, es decir, en personas de bajo riesgo no le vamos a dar aspirina a todos, sino que tenemos que seleccionar el paciente al que le vamos a dar aspirina. Y ese es un nivel de evidencia A, es un nivel de evidencia alto. La aspirina no es útil para el primer ictus en pacientes diabéticos, es decir, no a todos los pacientes diabéticos les vamos a dar aspirina, sino que los pacientes que tienen alto riesgo. ¿Cómo los vamos a calificar? Porque tienen síndrome metabólico, porque tienen dislipidemia, porque tienen hipertensión arterial, porque tienen diabetes, y esto nos va a hacer utilizar el producto antes de que nos vayan a hacer un ictus, porque ese es el problema, que muchos pacientes de este tipo están desprotegidos y van a la consulta y nunca se les pone ningún tipo de protección. Otros antiplaquetarios diferentes a estos que he mencionado no son recomendados en la prevención de un primer ictus. Eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a prevención secundaria, hasta ahorita hemos hablado de prevención primaria. En cuanto a prevención secundaria, que son los pacientes a los cuales ya tuvieron algún evento, algún ictus o un evento, un ataque isquémico transitorio, tenemos, aquí pueden ver lo escogí porque es una bibliografía relativamente reciente en la cual nos dice cuál es el riesgo de recurrencia de un ictus. Allí ven ustedes el riesgo acumulado. Ellos hicieron un metaanálisis, una revisión de 16 estudios en los cuales determinaron el riesgo de recurrencia. Observen, el riesgo de recurrencia es alto, 3.1 a los 30 días, 11 en un año, 39 en 10 años. O sea, el paciente que ya hizo un evento isquémico va seguramente a tener otro. Y eso sí es una cosa bien importante. Las guías que están ahorita vigentes de la American Heart Association para prevención secundaria son estas. Y definitivamente tenemos que considerar siempre la referencia de Estados Unidos, porque nos guste o no nos guste, como decía alguien conocido, son las que llevan la batuta, llevan la cúspide en cuanto al manejo de este tipo de pacientes.
Aquí ven ustedes, esta es una más reciente todavía que la de la American Heart, que fue publicada en el 2000. La American Heart publicó el 2014. Estos publicaron 2018 con una actualización hasta 2017. Son las guías canadienses. No pasa. Entonces, también van a ver ustedes que hay guías chinas, hay guías japonesas, y también son útiles pues en el manejo, pero generalmente todas convergen en las mismas guías, por ejemplo de American Heart, que están casi similares, son similares y todas basadas en evidencia, ¿verdad? Aquí van a ver ustedes, esta revisión es bien importante, publicada en el 2012, es una revisión sistemática, metaanálisis también, de 12 estudios con casi 4,000 pacientes. Compararon aspirina sola, terapia antiplaquetaria dual, aspirina más dipiridamol o aspirina más clopidogrel. Todas este tipo de terapias duales parecen seguras y efectivas en reducir la recurrencia del ictus y otros eventos vasculares como ataque isquémico transitorio, síndrome coronario agudo o infarto. Antes nosotros les teníamos mucho miedo a este tipo de terapias duales por la potencialidad de sangrado o desangramiento que podían tener. En pacientes con ictus isquémico agudo, la terapia dual no fue asociada a tendencia significativa a hemorragia importante. Esto lo van a ver ustedes a continuación. Puse ciertos estudios que sostienen esto. Fíjense bien, esto es súper importante porque es nivel de evidencia A. A todos los pacientes que han tenido un ictus o ataque isquémico se les debe prescribir terapia antiplaquetaria, tengan la edad que tengan. Eso es bien importante. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Es lo que vamos a decidir según cada situación. También, a menos que haya una indicación para anticoagulación, ahorita también lo sabemos, antes nosotros veíamos los pacientes con fibrilación auricular en la emergencia de Hospital Rosales, me acuerdo perfectamente, y el paciente con fibrilación auricular no los tocábamos. Si acaso dejábamos aspirina, que van a ver ustedes que es una buena elección, pero son pacientes que deben manejarse porque tienen una alta potencialidad de hacer un ictus y de recurrir un ictus. Ahí se traba. Va. Entonces, después de un ataque isquémico transitorio o ictus isquémico, para prevención de ictus futuro se debe indicar. Aquí ven ustedes todos los antiagregantes. Ácido acetil salicílico de 80 a 325, por eso es que usualmente podemos dejar 100, 160, 200 como profilaxis. También están las combinaciones, que esto nunca hubo en El Salvador, ácido acetil salicílico más dipiridamol de liberación extendida. Nosotros tuvimos aquí Persantin, que era dipiridamol, Persantin 75, dipiridamol de 75, pero hubo un estudio que demostró que aunque nosotros usáramos 3 dipiridamoles de liberación rápida, no hacían el efecto que hace esta combinación con liberación extendida, 2 veces al día. Por eso es que esto nunca lo hemos utilizado. Hemos usado aspirina, hemos usado clopidogrel, que son los que tenemos en nuestro medio. Todas son opciones apropiadas. Miren la evidencia A, es una evidencia alta. Todas son opciones apropiadas y la selección debería de depender de cada caso. Cada caso es el que va a hacer decidir. El uso simultáneo a corto plazo, estos son son ciertas recomendaciones que a continuación les voy a mostrar los 2 estudios que sostienen esto. En un ictus agudo podemos utilizar el uso simultáneo de aspirina y clopidogrel hasta 21 días inicialmente. Y esto no ha mostrado riesgo aumentado de hemorragia. Puede ser protector después de un ictus isquémico. Y es un nivel de evidencia alto.
pero no se recomienda a largo plazo. Es decir, la aspirina más clopidogrel no se recomienda a largo plazo para prevención secundaria a menos que haya una indicación alterna, debido a que hay un riesgo incrementado de hemorragia y mortalidad. Y esta es evidencia A. Si nosotros tenemos un paciente que le han hecho cardiología intervencionista, o sea, y se le ha colocado un stent con liberación de fármacos, con liberadores de medicamentos, que es lo que están colocando actualmente, este paciente sí es un paciente que se va a anticoagular probablemente y que se le va a dar también terapia dual antiagregante. Entonces se combina la terapia dual en ese tipo de pacientes. Ahí sí es indicada una terapia un poquito larga. Estos son los dos estudios, el estudio POINT, que fue publicado en el New England Journal de Medicina 2018, y el estudio CHANCE, que fue publicado en el 2013. El estudio POINT mostró que el clopidogrel y aspirina redujeron eventos isquémicos, pero aumentaron los eventos hemorrágicos. Y por eso es que, hicieron el estudio era dando esta combinación 90 días después de un infarto, después de un ictus o un ataque isquémico transitorio. Pero ellos explican que en el CHANCE no hubo ningún problema porque ellos utilizaron esta terapia dual solo 21 días y en ellos sí mejoró la recurrencia, mejoró los eventos, pero no produjeron hemorragia. Entonces, por eso es que la recomendación es de 21 días. Las consideraciones clínicas que se han hecho hasta el 2017 es que al presente no hay evidencia para guiar el manejo si un paciente tiene un ictus mientras se encuentra con un antiagregante plaquetario específico. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos el paciente con aspirina y el paciente nos hace un ictus. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Definitivamente hay que averiguar perfectamente si el paciente realmente está siguiendo su tratamiento. Eso sería la primera situación, ¿verdad? Pero si lo está siguiendo, entonces no hay a este momento evidencia qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decidir. En todos los casos de ictus recurrente, mientras el paciente se encuentra con terapia antiplaquetaria, todos los otros factores de riesgo vasculares, o sea, tenemos que volver a reanalizar el caso. Es decir, qué factores de riesgo tiene, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que manejar, si tenemos que ser más agresivos con este tipo de pacientes. En opinión de expertos, sugieren que si un paciente presenta un ictus, fíjense bien, esto es bien importante, y que está en tratamiento con aspirina, puede ser razonable el considerar cambio a clopidogrel. Y todavía agregan un apartado que si falla con clopidogrel podemos utilizar aspirina más dipiridamol de liberación extendida. Esto lo presentaron los canadienses en el International Journal de Stroke. Para pacientes con ictus isquémico o ataque isquémico transitorio, aquí viene lo que yo les decía. La fibrilación auricular muchas veces nosotros la detectamos clínicamente. ¿Cuántas veces no me ha tocado a mí en emergencia insistirle al cardiólogo que investigue si hay presencia de fibrilación auricular? Hemos detectado en varios pacientes de emergencia fibrilaciones auriculares paroxísticas. Por lo tanto, tenemos que buscarla. Y ustedes saben que la fibrilación auricular, uno coloca el estetoscopio y ahí la escucha, pues la ausculta. Pero a veces vuelven a ritmo normal. Y ese tipo de pacientes es el tipo de pacientes que tenemos que estudiar bien. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes con fibrilación auricular no valvular son pacientes que tenemos que anticoagular. Y si tenemos que anticoagularlos, pues claro, en general se usa warfarina, pero la warfarina da una serie de problemas, es lo más barato y lo que tenemos más a mano, pero tenemos que estar controlando el INR periódicamente, porque muchas veces tenemos que mantenerlos entre 2 y 3 de INR y se van a 5, se van a 6, de repente sangran, o de repente están en 1 y no los tenemos protegidos, solo nosotros engañados que el paciente está con warfarina y estamos tranquilos, pero realmente no está protegido. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Si los pacientes
con ictus isquémico y fibrilación auricular tienen contraindicación para anticoagulantes, entonces tenemos que dar aspirina. Es lo que les decía yo. Un paciente de este tipo no debe de estar, si no tenemos warfarina, si va a estar en una lejísimos de aquí de San Salvador y que no se puede controlar el INR, por lo menos debe de tener aspirina. La adición de clopidogrel a aspirina, comparado a la terapia de aspirina sola, puede ser razonable. Esto se está considerando en los últimos años. Y realmente esa decisión debe de ser individualizada. Debemos de ver los riesgos que el paciente tiene y en base a sus riesgos decidir, tomar la decisión. Y es un nivel de evidencia relativamente alto, que es nivel B. Bueno, ese es más o menos lo que yo les quería mostrar.